Bueno, pues comenzamos. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias a todos los que nos estáis acompañando en esta sala virtual para recibir la formación de hoy, que es de especial interés para los comerciantes de nuestra comunidad autónoma. A los más veteranos en el ciclo, agradeceros vuestra fidelidad un día más. Y a los que asistís hoy por primera vez a uno de estos talleres, me presentaré y, en fin, os diré que soy Marilo Galán, técnico responsable del Plan de Comercio en el Consejo Andaluz de Cámaras, de donde una vez más os damos la bienvenida a este webinar que vamos a impartir a continuación y que se denomina Ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía para el comercio minorista. Como ya sabéis, este es el quinto año que las cámaras participamos en el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, que está financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, donde Andalucía cuenta en la presente edición con una dotación presupuestaria de 676.884 euros para la realización de las siguientes actuaciones. La elaboración de más de 340 diagnósticos de innovación comercial que, previo estudio y análisis realizados por expertos camerales, van a permitir a los comercios participantes ser más competitivos gracias a la implementación de las nuevas tecnologías en sus establecimientos. En otra de las líneas de actuación no nos queremos olvidar de los centros comerciales abiertos, que como bien sabéis es un importante sector estratégico para la economía de las ciudades. En este campo se están llevando a cabo acciones de dinamización del comercio en 11 de los 32 centros comerciales abiertos reconocidos oficialmente en Andalucía. Por otro lado, se están impartiendo un total de 13 talleres Visual Retail por toda la geografía andaluza, y de estos talleres podemos decir que están teniendo una gran aceptación entre los comerciantes, ya que les está permitiendo recibir formación en escaparatismo in situ, de forma real. Finalmente, se están celebrando 62 talleres para la mejora en la gestión del comercio minorista. Es en este marco desde donde está teniendo lugar este ciclo de 15 webinars, como complemento de estos talleres presenciales que se están impartiendo por toda la comunidad autónoma, facilitando de este modo que aquellos comerciantes que no podáis asistir personalmente podáis acceder vía telemática a un amplio abanico de formación que os va a ayudar a ser más competitivos y a mejorar las ventas en vuestros respectivos negocios. Me gustaría igualmente hacer mención a la colaboración que estamos teniendo por parte de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía en el desarrollo de estas actuaciones y que tienen como fin último beneficiar a los comercios andaluces. El taller de hoy tiene por objeto facilitar a las pymes comerciales de Andalucía que están interesadas en su modernización e incrementar su competitividad su participación en la convocatoria de ayudas efectuadas por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Igualmente, se van a dar una serie de pautas que pretenden apoyar a las empresas en el diseño de sus proyectos, la adecuada cumplimentación del formulario de solicitud, así como la presentación en tiempo y forma de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la convocatoria. El taller va a ser impartido por María Magdalena Carril Iglesias, jefa de Servicios de Estructuras Comerciales de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, a quien agradecemos su asistencia a las instalaciones del Consejo Andaluz de Cámaras y su inestimable colaboración en este ciclo de webinar. Sin más y poniéndonos a vuestra disposición, os dejo con la ponente, no sin antes invitaros a visitar una vez más el portal de comercio del Consejo Andaluz de Cámaras, .cámaras.com, donde vais a encontrar todo tipo de noticias de última hora, informes y datos de actualidad que van a facilitar la gestión y mejora de vuestros negocios. Muchas gracias y cuando quieran, María. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Mariló, soy la jefa de servicio de estructuras comerciales de la Dirección General de Comercio. Y bueno, nuestra intención con este seminario es presentación es hacer un repaso por las principales características de estas ayudas para la modernización y aumento de la competitividad de las pymes andaluzas que recientemente hemos publicado las bases reguladoras y que en breve saldrá la convocatoria. A lo largo de la presentación haremos un repaso por las principales cuestiones que pueden suscitar dudas en la cumplimentación tanto de la solicitud como en las condiciones y requisitos que establecen las bases reguladoras. Así nos iremos parando en cuestiones como quién puede solicitar la subvención, qué actuaciones son las que subvencionamos,
cuándo, cómo y dónde se pueden solicitar estas ayudas, cómo vamos a valorar los proyectos, cuándo han de ejecutarse y cuándo se pagan. Me acompaña la jefa de servicio de comercio de la Dirección Provincial de Sevilla, Camila Tirado, y ella va a ir contestando las dudas que surjan en paralelo a través del chat. No obstante, cuando terminemos la presentación, intentaremos hacer un resumen de aquellas cuestiones que a lo largo de mi exposición hayan ido dejando algún tipo de duda. Y sin más, vamos a empezar con la presentación. ¿Quién puede solicitar esta subvención? Pues estas subvenciones están dirigidas a las pequeñas y medianas empresas comerciales, ya sean empresas individuales o sociedades, que ejerzan una actividad comercial en Andalucía y que cumplan con todos los requisitos y las condiciones contempladas en la convocatoria. ¿Qué requisitos son las que establece la convocatoria? Bueno, pues que ha de ser una pyme, que ha de ejercer esa actividad comercial al por menor en Andalucía, que ha de contar con un establecimiento comercial permanente en Andalucía con una antigüedad de 6 años o 3 años según la tipología, que veremos ahora, y que el establecimiento se encuentre inscrito en el registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía. Esos son los 4 requisitos que establece la orden. Bueno, realmente son 3 requisitos para las pymes. Y además, estas pymes han de cumplir una serie de condiciones, como son no encontrarse en ninguna de las circunstancias que le impiden obtener una subvención, que estas son unas circunstancias con carácter general para cualquier persona o entidad que presente una subvención, y que está dentro de las condiciones exigidas por el régimen de minimis. Entonces, ahora vamos a ir repasando cada una de estas cuestiones para ver si su pyme se encuentra o no dentro de los potenciales beneficiarios. En primer lugar, ¿qué significa ser una pyme? Bueno, pues a efectos de estas ayudas, que están financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por la Unión Europea, nos regiremos por lo que establece la Comisión Europea en la recomendación 2003/361, que bueno, dice que la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas, las pyme, está constituida por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. Entonces, bueno, pues si la pyme se encuentra dentro de estos parámetros, si la empresa se encuentra dentro de estos parámetros, se considerará pyme. Ahora bien, esta condición de pyme, aunque a priori todos estén pensando que sin lugar a dudas la cumplen, luego tienen que demostrarlo. La Comisión Europea ha publicado un manual que lo pondremos a disposición de todas las pymes que quieran participar en la convocatoria en la página web, y en ese manual pues explica cómo se mide en toda la Unión Europea que efectivamente se dan estas circunstancias. Aquí la principal cuestión es que no se trata si una empresa tiene un grupo de empresas o está asociada con otra empresa, entonces la condición de pyme no la vamos a ver solamente de la empresa principal, sino de esas empresas con las que está asociada. Entonces, pues nos tienen que aportar documentación de todas ellas. En el formulario de solicitud hemos incluido un apartado expresamente para que nos cumplimenten aquellas cuestiones que nos van a permitir a nosotros saber si es una pyme o no. No se preocupen porque al mismo tiempo que publiquemos la convocatoria, publicaremos un manual que va a ayudar a cumplimentar la solicitud en respecto de cada una de estas cuestiones. Y ahí lo explicamos detalladamente y además estará también el manual de la comisión. No es realmente complicado y lo más probable es que el 100% de las entidades que nos soliciten la ayuda sean pymes sin lugar a dudas, pero sí es muy importante que en su formulario de solicitud y luego la documentación que les pedimos para acreditar este requisito nos lo aporten completa, porque la comisión en las actividades de verificación posterior va a querer comprobar que efectivamente se encuentra dentro de este requisito. Entonces, bueno, una vez que
somos PYME, lo sabemos, pero tenemos que demostrarlo, cumplimentamos la solicitud, lo cumplimentaremos cuando ya sepamos si podemos solicitar o no, ¿no? Seguimos avanzando para ver si estamos dentro de esos beneficiarios que pueden recibir una ayuda. La segunda cuestión es ejercer una actividad comercial al por menor en Andalucía. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la entidad que nos solicite la ayuda, su actividad principal ha de ser una actividad de comercio al por menor. El comercio al por menor, el código en el Catálogo Nacional de Actividades Económicas, en el CENAE, se establece dentro de la división 47, que se denomina comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Entonces, si la actividad principal de su empresa se encuadra en cualquiera de las actividades incluidas en esa división 47, usted podrá pedirnos la ayuda. ¿Cuál es aquí la cuestión elemental que hay que tener en cuenta? Que hay que determinar cuál es la actividad principal. Entonces, en un establecimiento pueden darse varias actividades, de las cuales algunas se encuadren dentro del comercio al por menor y otras no. Tendremos que acabar comprobando que efectivamente la actividad principal es de comercio al por menor, que pueden ser varios CENAEs. Pero si, por ejemplo, pongamos el caso de una panadería en el que su actividad principal es la fabricación del pan o la venta al por mayor del pan y tiene un pequeño establecimiento comercial, probablemente su actividad principal no sea el comercio al por menor, sino la fabricación. Entonces, esto lo comprobaremos desde el órgano gestor que vaya a conceder la ayuda a través de la cifra de negocios que tenga cada una de estas actividades, para lo cual le pediremos la documentación que nos acredite que la actividad principal es el comercio y no la fabricación. Pasamos al siguiente requisito, que es contar con un establecimiento comercial permanente con una antigüedad de 6 meses o 3 años, según el proyecto que nos vayan a solicitar. Entonces, en el caso de los proyectos A, que veremos ahora a continuación qué consisten y que básicamente son dirección de nuevas tecnologías en la gestión de la empresa, se exigimos que el establecimiento comercial tenga una antigüedad de 6 meses ininterrumpidos. Y en el caso de los proyectos de modalidad B, que incluyen reformas y equipamientos para actividades de expansión, diversificación o actualización de la empresa comercial, exigimos 3 años. La fecha, esa antigüedad, son una antigüedad que se cuenta a la fecha de inicio de plazo de presentación de las solicitudes. Es decir, que cuando publiquemos la convocatoria, al día siguiente empezará el plazo para presentar solicitudes, pues desde ese día hacia atrás tiene que haber 6 meses ininterrumpidos en el caso de los proyectos de la modalidad A y 3 años ininterrumpidos en el caso de la modalidad B. El siguiente requisito es que el establecimiento comercial se encuentre inscrito en el registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía. Bien, en este caso el requisito se exige que el momento en el que esté inscrito el establecimiento sea antes de la fecha de comienzo del plazo de presentación de solicitudes, es decir, al menos un día antes de que empiece el plazo de presentación de solicitudes. Relativo a esta cuestión, hay que destacar 2 cosas. Primero, que en el registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía se inscribe, tiene la obligación de inscribirse cada uno de los establecimientos con que cuente la PYME. Es decir, que si su PYME tiene 2 establecimientos, pues tienen que estar los 2 establecimientos inscritos. ¿Qué tiene que tener en cuenta y comprobarlo antes de que publiquemos la convocatoria? Que sus establecimientos están todos inscritos. ¿Por qué digo esto? Y es importante recalcarlo, porque a veces la PYME cree que está inscrita en el registro de comerciantes y lo que tiene es inscrito uno de sus 2 establecimientos y no tiene el otro. Aquí vamos a comprobar que el establecimiento para el cual nos solicita la ayuda esté inscrito en el registro. Si ese establecimiento no está inscrito, no podrían ser beneficiarios, es decir, que quedaría sin posibilidad de obtener la subvención por no cumplir uno de los requisitos. La fecha de efectos de la inscripción la vamos a tener en cuenta y es lo que dice el decreto que regula la inscripción, es la fecha
en la que la entidad nos comunica esa solicitud. Es decir, la entidad nos rellena el formulario, lo presenta y la fecha en que lo presenta, que es una comunicación, es la fecha que nosotros le vamos a dar en el registro de efectos del alta. Con lo cual no se preocupen porque si ustedes hacen esa inscripción el día antes, la fecha de efectos, aunque nosotros acabemos el procedimiento de inscripción 3 días después, la fecha de efectos es el día de la fecha de la solicitud en que lo presentaron. Y luego quisiera recalcar también una cuestión, y es que esta comunicación al registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía es una comunicación obligatoria de todo establecimiento comercial en Andalucía, que a veces se nos olvida, pero deben de tenerlo en cuenta, comprobar que efectivamente si tienen 3 establecimientos, independientemente de que nos vayan a pedir la ayuda para los 3, comprueben, aprovechen para comprobar que su establecimiento está inscrito en el registro. En el momento en el que suceda algún cambio, tanto en el domicilio como en el titular del negocio, también deben de comunicárnoslo. Entonces, bueno, simplemente se trata de que antes de que publiquemos la convocatoria, comprueben que su pyme se encuentra en condiciones de dar cumplimiento a este requisito. Entonces, repasando los requisitos, si es una pyme, nos cumplimenta los apartados que vienen en el formulario de solicitud, aporta documentación que nosotros vamos a necesitar para dejar acreditado en el expediente que se trata de una pyme. Si ejerce una actividad comercial al por menor en Andalucía, siendo esta su actividad principal, nos lo acreditará también, indicando cuál es la actividad principal y después nos tendrá que aportar una documentación que lo acredite. Cuenta con un establecimiento comercial permanente y que tiene una antigüedad de 3 meses o 6 años, de 6 meses o 3 años según la modalidad, y ese establecimiento se encuentra inscrito en el registro de comerciantes, entonces usted podría solicitar esta subvención porque podría obtenerla. Pero además, bueno, pues no debe encontrarse en ninguna de las circunstancias que con carácter general a cualquier entidad o persona que solicite una subvención a una administración le impide obtener esta condición de beneficiario de una subvención, que son como 10 o 12 circunstancias. Las van a tener todas en la guía, se incluyen en el artículo 3.3 de la Orden de octubre de 2015 y aquí destacamos las más importantes que muchas veces hace que el beneficiario no pueda llegar a ser beneficiario. Y es encontrarse al corriente al frente de los pagos con la Seguridad Social y con las obligaciones tributarias, encontrarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro de subvenciones, es decir, si han obtenido otra subvención de cualquier administración o de la Junta de Andalucía que se les haya exigido un reintegro y no la han abonado, entonces no podrían ser beneficiarios de esta ayuda. En ese caso, consideramos que está al corriente si esa deuda, aunque tengan ustedes esa deuda, la han aplazado, está fraccionada o está suspendida por alguna circunstancia, en ese momento consideramos que sí cumple este requisito. Que no cuente con ninguna deuda en periodo ejecutivo de cualquier derecho de ingreso público, es decir, una deuda que ha pasado el periodo voluntario de pago, no se ha pagado y entra en vía ejecutiva, si está en esa circunstancia tampoco podría obtener la subvención, ni esta ni ninguna. Y por último, que no haya sido sancionada en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas discapacitadas. Para esto les pondremos en el propio formulario de solicitud, van a encontrar una casilla donde se indica que una declaración responsable y ustedes tienen que asegurarse de que la marcan si no han sido sancionadas. Si han sido sancionadas, obviamente no pueden ser beneficiarios y por tanto ya no hace falta ni que rellenen la solicitud. Si no han sido sancionadas, pues tienen que marcar esa declaración responsable de que efectivamente no se encuentran dentro de esa prohibición. Y por último, la última condición para poder ser beneficiario sería que en su empresa se den las condiciones exigidas por el régimen de minimis. El régimen de minimis es un reglamento son varios reglamentos que tiene la que ha publicado la Comisión Europea, que tienen por objeto pues regular la libre competencia de las empresas. Entonces, ¿qué limitación tiene?
que dentro de un Estado miembro no se le puede conceder más de 200.000 euros de subvenciones a una empresa durante 3 ejercicios fiscales. Con lo cual, si su empresa ha recibido otras ayudas de cualquier tipo dentro del Estado miembro, o sea, dentro de España, de cualquier administración, que durante 3 periodos ejercicios fiscales superen los 200.000 euros, tampoco podrían solicitar esta ayuda. En el formulario de solicitud igualmente van a encontrar un apartado donde le incluyen una serie de casillas que tienen que cumplimentarnos, indicándonos qué subvenciones han recibido durante estos últimos ejercicios fiscales y si se encuentran dentro del régimen de minimis. Una vez que nos incluyen esa información, con eso valoraremos si su empresa puede obtener o no esta ayuda. Si, por ejemplo, hubiesen obtenido 190.000 euros y esta ayuda no supera los 10.000, sí podrían estar, pero no podríamos darle más de 10.000 euros. ¿Vale? El límite de los 200.000 es las que hayan recibido más esta. ¿Vale? La suma de las ya recibidas más la que nos están solicitando. Bueno, pues una vez que ya hemos analizado si estamos dentro de estos posibles beneficiarios, es decir, que cumplimos todos esos requisitos de ser una pyme, ejercer una actividad al por menor, contar con un establecimiento permanente con la antigüedad requerida y estar inscrito ese establecimiento en el registro de comerciantes, no encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario, es decir, no tener deudas, haber devuelto el reintegro si se le ha pedido, estar al corriente con la seguridad social y la agencia tributaria y no haber sido condenada en materia de igualdad, además de todas las otras que dice el artículo 3.3, y tampoco han recibido ayudas que superen, junto con esta, el límite de los 200.000 euros, entonces podrían solicitar la subvención. ¿Qué tipo de actuaciones subvencionamos al amparo de esta orden? Pues subvencionamos 2 tipos de proyectos. Un proyecto, la modalidad A que le llamamos y que iremos llamando a lo largo de la presentación, que son proyectos de incorporación o actualización de tecnologías de la información y la comunicación, con un máximo de 6.000 euros de subvención, y los proyectos de actualización, diversificación y expansión de la empresa comercial, que ahora explicaremos lo que es, con un máximo de 15.000 euros. Es decir, en total nos pueden pedir una subvención máxima de 21.000 euros. Y cada empresa, cada pyme, si cumple los requisitos de antigüedad, podrá pedirnos un proyecto de cada modalidad y podrá ser beneficiaria de un proyecto de cada modalidad. Solo puede solicitar uno y solo puede ser beneficiaria de un proyecto de cada tipo. No se preocupen porque en el propio formulario de solicitud van a estar perfectamente identificadas toda la información que necesitamos de cada uno de estos proyectos. Y ahí pues ya nosotros le vamos a ir desgranando toda esa información que necesitamos para en la fase de valoración tener en cuenta tanto el objeto como las actuaciones que incluye, lo que nos está solicitando, el desglose de los costes que tiene, etcétera. Vamos a pasar ahora a desgranar cada uno de los 2 proyectos. En el caso de los proyectos tipo A, que son los proyectos de incorporación o actualización de tecnologías de la información y la comunicación, estos proyectos tienen dos tipos de objetos. Por un lado, impulsar la transformación de las pymes, incorporando las TIC en su gestión, o impulsar el comercio electrónico. En el caso de la transformación de las pymes a través de las TIC, lo que estamos fomentando es que a través de nuevas tecnologías en sus procesos o estructuras mejoren sus objetivos de productividad y competitividad. De este modo estaríamos potenciando el crecimiento de la empresa. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues que financiaremos, ahora vamos a ver, actuaciones que conllevan a mejorar la gestión, la contabilidad, la facturación, la comercialización, las relaciones con los clientes y proveedores de producción, etcétera, pero siempre a través de nuevas tecnologías. Y el segundo objeto que tenemos es impulsar el comercio electrónico, fomentando la presencia en Internet de las empresas, que al final va a permitir incrementar sus ventas, tanto a nivel local, regional o incluso internacional. Entonces, para cumplir con este objeto, pues financiaremos cuestiones como webs o las redes sociales, el posicionamiento web, etcétera.
¿Qué tipo de actuaciones incluye la subvención? Bueno, pues en esta modalidad A nos pueden pedir una o varias de las actuaciones que contemplan las bases reguladoras y que tienen unos límites económicos parciales, como están viendo en esta transparencia. En el primer bloque que les decía, el objeto de la subvención de incorporar las TIC en la gestión, tenemos, por un lado, una implantación de software, que, pues eso, a través de una aplicación de contabilidad, de facturación, de almacén, de automatización de las ventas, ahí nos pueden solicitar esa implantación de software por un máximo de 2.000 euros subvencionables, ¿vale? Siempre que hablamos de las cuantías son la cuantía que nosotros vamos a subvencionar. Es decir, que el proyecto puede tener un coste mayor para ustedes, nosotros vamos a subvencionar estos 2.000 euros y después ustedes aportarán la diferencia. También subvencionaremos la adquisición e implantación del TPV, del terminal de punto de venta, que el hardware, y con 2.500 euros como máximo, y también un hardware de sobremesa siempre y cuando, esto es muy importante, quiero hacer hincapié, este hardware de sobremesa solo se subvenciona en aquel caso en el que sea necesario para implantar el resto de proyectos. Es decir, un hardware de sobremesa por sí mismo, un ordenador que necesitemos, que queramos comprar un ordenador, una tablet o cualquier otra cuestión, si no va vinculada a un proyecto de mejora de la gestión de su empresa, no se subvenciona, ¿vale? Entonces es muy importante que eso quede claro en el proyecto. ¿Para qué necesitamos ese hardware de sobremesa y cómo está vinculado al software que estamos solicitando o al TPV? Respecto al comercio electrónico, pues subvencionamos actuaciones de comunicación, publicidad o marketing, tanto en Internet como utilizando las TIC, por ejemplo, pues un escaparate virtual, interactivo, una cartelería digital, comunicación a través de Internet, etc. Subvencionamos la creación de una página web de su negocio que tenga información corporativa, el catálogo de productos, las aplicaciones para móviles, en este caso con un máximo de 4.000 euros, y, o bien una tienda online. El diseño y la implantación de un sistema de un portal de ventas no presenciales, ¿vale? Entonces, en total, para este proyecto de tipo A, que puede incluir una o varias de las siguientes actuaciones, en total vamos a subvencionar 6.000 euros. No hay un límite de acciones. El límite parcial es el que establecen esas cuantías que están marcadas en naranja en la presentación. Ustedes pueden seleccionar todas aquellas actuaciones que consideren conveniente para su proyecto y con el límite de 6.000 euros subvencionables por nuestra parte, podemos darle la subvención. ¿Qué subvencionamos en este tipo de proyectos? Pues subvencionamos la adquisición del software y el hardware con la instalación y puesta en marcha, las páginas web, la creación, el diseño, la creación y la implantación de la página web, los planes y las campañas de marketing digital, posicionamiento web, comunicación en redes sociales, publicidad en Internet, tanto el diseño como la implantación, y los gastos de consultoría. La consultoría para el análisis de los procesos y definición de las estrategias, la consultoría de implantación, para la implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el entrenamiento del personal y la migración y carga de datos. Esos son los gastos de consultoría que se subvencionan. ¿Qué no subvencionamos? Pues la compra exclusiva de hardware, los gastos de alojamiento y dominio, el mantenimiento del TPV, si financiamos su adquisición e instalación, pero no el mantenimiento, si ya lo tienen, los gastos de mantenimiento no se financian. Las soluciones en la nube y otras licencias de uso tampoco. No se financian en ningún caso la maquinaria y los equipos de segunda mano, ni gastos corrientes, IVA recuperable y el material amortizable en un año. Y además, pues tampoco los intereses, recargos, sanciones administrativas y penales, los gastos de procedimientos judiciales y la compra de terrenos o bienes inmuebles, que eso es obvio, ¿no? Antes de pasar al tipo B, me gustaría recalcar una cuestión. Es que los proyectos en el formulario de solicitud ha de quedar muy claro cuál es el objeto que se persigue. ¿Por qué? Porque estas son ayudas de la Unión Europea que lo que persiguen son estos objetos. Es decir, ayudar a las empresas a que mejoren su gestión, a que mejoren su actividad para al final
incrementar su productividad y su competitividad y, por tanto, estamos fomentando el crecimiento de las empresas a través de la incorporación de las TIC o impulsar el comercio electrónico. Entonces, en el apartado de la solicitud que habla del objeto de la subvención, es muy importante que lo cumplimenten totalmente y adecuadamente para que quede claro que las actuaciones que nos están solicitando tienen una directa relación con el objeto que está persiguiendo. Entonces, ese apartado que se denomina objeto es muy importante que esté muy bien definido cómo vamos a alcanzar este objeto que es el que nos marca a nosotros la Unión Europea. ¿Vale? Esto es muy importante tanto en el A como en el B, que se fijen que el objeto de estas ayudas es este y no otro. Entonces, ustedes han de definirlo y vincularlo con las actuaciones que nos están solicitando. Pasamos al proyecto de la modalidad B. En la modalidad B, que son los proyectos de actualización, diversificación y expansión de la empresa comercial, el objeto que perseguimos es fomentar el crecimiento de la empresa y la consolidación de las pymes comerciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues financiamos actuaciones de diversificación, expansión o actualización de la empresa. La diversificación implica la incorporación de una nueva actividad dentro del mismo establecimiento. Es decir, que un comercio que se dedique a una actividad comercial y quiera diversificar su actividad, incluyendo en ese mismo establecimiento otra línea de comercio. Entonces, en ese caso, nosotros le vamos a ayudar con una serie de actuaciones que vamos a ver a continuación. En el caso de la expansión, significa que la empresa tiene un establecimiento y quiere abrir un segundo establecimiento, o un tercero o un cuarto, es decir, que quiere abrir un nuevo establecimiento comercial. Y en el tercer caso es que quiere modernizar la imagen de su empresa, o bien su interiorismo o escaparatismo. ¿Vale? Entonces, estas tres actuaciones, estos tres objetos, digamos, que tiene los proyectos de actualización, diversificación y expansión de la empresa comercial, se traducen en una serie de actuaciones, que son la ampliación y reforma del establecimiento, la adquisición de equipamiento y mobiliario comercial, o la innovación y la modernización de la imagen corporativa. Tanto si optan por, si lo que están pretendiendo es diversificar la empresa, es decir, crear una nueva línea de comercio dentro del establecimiento que tienen, como si quieren abrir un segundo puesto o actualizar la imagen de la empresa, pueden solicitarnos cualquiera de estas tres actuaciones combinadas, siempre y cuando no superen el límite máximo de subvención que nos solicitan de 15.000 euros. También el proyecto puede combinar actuaciones de diversificación y al mismo tiempo expansión, o bien puede combinar diversificación y al mismo tiempo actualización. Entonces, lo que sí es muy importante, una vez más, es que cuando nos definan el objeto nos quede muy claro en qué va a consistir su proyecto de actualización, diversificación o expansión de la empresa. ¿Vale? Y cómo ese proyecto, esa diversificación, esa expansión y esa actualización requiere de esas actuaciones de ampliación y reforma, adquisición de equipamiento o actualización de la imagen. ¿Qué subvencionamos? Bueno, pues dentro de esta modalidad de proyectos subvencionamos, por un lado, la mano de obra y materiales que sean necesarios para hacer esa reforma o ese equipamiento, el equipo inmobiliario comercial, que incluye tanto la adquisición como la instalación, y, por último, el diseño, la mano de obra, los materiales y el equipamiento, referidos a la tercera tipología de innovación o modernización de la imagen corporativa. No subvencionamos en ningún caso las reparaciones y el mantenimiento del local que tengan. Es decir, que no sirve decir voy a pintar mi local. Si no está vinculado a un proyecto de diversificación, expansión o actualización de la imagen y de interiorismo, escaparatismo, no se subvenciona ningún tipo de reparación ni mantenimiento. Tampoco la redacción de proyectos y dirección facultativa de los mismos. Los gastos de seguridad y salud en la obra, los gastos de mantenimiento o mera sustitución de equipamiento o mobiliario, si no están vinculados a esa actualización, diversificación o expansión. Siempre tiene que quedar muy claro por qué la adquisición de un determinado mobiliario está vinculada a una de esas tres actuaciones que hemos dicho en la anterior diapositiva.
y el resto de actuaciones de gastos que ya hemos dicho también en la modalidad A. En la modalidad A, la maquinaria y equipos de segunda mano, los gastos corrientes, el IVA recuperable, el material amortizable en un año y tampoco intereses, recargos y sanciones, procedimientos judiciales o compra de terrenos o bienes inmuebles. ¿Cuál es la financiación de las ayudas? Bueno, pues la financiación de estas dos modalidades es que les damos una subvención máxima de 6.000 euros en los proyectos de tipo A y ustedes tienen que aportar al menos un 25% del presupuesto. No es el 25% de 6.000 euros, es el 25% del presupuesto que les suponga a ustedes ese proyecto. Y en el caso de los proyectos B, subvencionamos un máximo de 15.000 euros y ustedes tienen que aportar, de nuevo, un mínimo de un 25% del presupuesto. En esa subvención que nosotros les vamos a otorgar de 6.000 de máximo o 15.000 euros, el 80% lo está aportando la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 20% restante lo está aportando la Junta de Andalucía. Vamos a poner un ejemplo del tipo A. Si el proyecto tiene un coste total, sin IVA, y ahora les explicaré por qué les digo sin IVA, de 8.000 euros, la subvención que nosotros vamos a dar es la máxima, son 6.000, y ustedes tienen que aportar 2.000 euros, que es el 25%. Si el proyecto supera ese 8.000, no pasa nada, nosotros le vamos a dar igualmente. En el caso de un proyecto de 9.000 euros le daríamos 6.000 porque es el máximo y ustedes aportan la diferencia, que en este caso supone un 33,33%. Supera ese 25%, no pasa nada. Pero nosotros sí tenemos topada la ayuda que damos a los 6.000 euros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos solicitan un proyecto que a ustedes les va a costar 7.000 euros? Pues nosotros, como ustedes tienen que aportar un 25%, el 25% de 7.000 son 1.750 euros y nosotros aportaremos la diferencia con el límite que dijimos de 6.000 euros. Por tanto, en este caso, la subvención sería de 5.250 euros. ¿Vale? Entonces, siempre juegan simultáneamente las dos reglas. Que ustedes aportarán un 25% como mínimo de la inversión que hagan y que nosotros subvencionaremos como máximo de 6.000 euros en el caso de la modalidad A. En caso de la modalidad B, pues lo mismo. Un proyecto que suponga 20.000 euros de coste para usted va a tener la subvención máxima, que son 15.000 euros, y tendrán que aportar ustedes 5.000 euros, que es el 25%. Si el proyecto tiene 22.000 euros de coste, seguirían recibiendo los 15.000 euros de subvención máxima, pero ustedes tendrían que aportar un 31%, que serían 7.000 euros. Un ejemplo con menos, pues si son 18.000 euros, ustedes aportan el 25%, que son 4.500, y nosotros le damos la diferencia, que en este caso no llega a la subvención máxima. ¿Vale? ¿Por qué quiero hacer hincapié en la cuestión de que el coste de proyecto es sin IVA? En el formulario de solicitud también van a tener en el cuadro donde tienen que rellenar el proyecto, lo van a tener muy claro. Pero por si acaso tienen dudas, ¿por qué insistimos en que son sin IVA? Porque el IVA no es subvencionable, porque lo van a poder repercutir. Por tanto, cuando hagan la estimación de lo que les va a costar, basándose en facturas pro forma que después le vamos a pedir, solo nos pondrán ahí el coste que le va a suponer a ustedes, pero sin el IVA. Es decir, sobre el coste bruto que suponga el proyecto, calculan tanto la cofinanciación que tienen que aportar como la subvención que nos solicitan. Y nosotros, pues, en base a eso, concederemos las subvenciones. Y pasamos al tercero de los epígrafes que tenía previsto comentar en la presentación. No se preocupen porque donde más nos íbamos a extender eran los dos primeros y son cuestiones más fáciles de tratar. ¿Cuándo, cómo y dónde pueden ustedes solicitar estas ayudas? Bueno, pues cuando en el plazo de un mes desde que se publique la convocatoria, es decir, nosotros vamos a publicar la convocatoria en breve, ahora probablemente en la semana que viene,
o la siguiente estará publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Esa convocatoria va a establecer un plazo. Vamos a establecer un mes para que presenten sus solicitudes. ¿Cómo nos pueden presentar los proyectos? Bueno, pues cumplimentando la solicitud, que les pedimos que preferentemente lo hagan de forma telemática. Tendrán el enlace en la página web de la Junta de Andalucía, en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Van a ver que hay un apartado de comercio donde va a estar toda la documentación que les vamos a facilitar para cumplimentar la solicitud. Entonces, ahí tendrán el enlace al formulario de solicitud, tendrán la guía que les va a ayudar a cumplimentarla y tendrán también, pues hay una serie de carteles con un poco un resumen de toda esta presentación que estamos haciendo aquí. ¿Dónde la pueden presentar? Pues preferentemente en el registro electrónico de la Junta de Andalucía, a la que podrán acceder desde esa misma página también. ¿Cómo se participa? Resumidamente, ¿en qué va a consistir el procedimiento? Bueno, pues en primer lugar, presentando su solicitud. Como tienen un mes para redactar el proyecto, cumplimentar la solicitud y presentarla. Como les decía, les vamos a facilitar esa guía y es muy importante que la solicitud se presente con rigor y todos los apartados que en ella se incluyen. ¿Por qué? Porque junto con la solicitud nosotros no le vamos a pedir que nos aporte ningún documento. Entonces, toda la información que necesitamos para valorar su proyecto ha de estar escrito en ese formulario de solicitud. En el momento en el que haya alguna información esencial para valorar el proyecto que no esté y no tengamos en esa solicitud, no la podremos valorar. Sí nos podrán subsanar, nosotros le vamos a dar un plazo para subsanar la solicitud en caso de que haya algún dato que no esté bien cumplimentado, pero es muy importante que tengan en cuenta que esa subsanación no se va a poder hacer respecto de aquellas cuestiones relativas a la valoración de los proyectos. Es decir, que los apartados 6 y 7 de la solicitud, el 6 es donde se describe el proyecto y el 7 donde nos aportan los criterios de valoración que tienen las bases reguladoras, no se pueden subsanar. Tienen que, lo que venga en la solicitud es con lo que vamos a valorar, porque si no estaríamos intercediendo en la concurrencia competitiva. Entonces, en el momento en el que nosotros, en cada delegación provincial, analice todos los proyectos que le han llegado y vea qué cuestiones hay que subsanar de la solicitud, hará un requerimiento conjunto que se publicará en la página web de la Junta de la Consejería, en este mismo sitio donde les decía, ahí vamos a ir colgando todas las fases del procedimiento. Entonces, una vez que lo publiquemos, y ahí es importante que tengan en cuenta que no se lo vamos a notificar individualmente, sino que va a estar publicado de forma conjunta para todas las entidades en la dirección de la página web. Le daremos 10 días desde su publicación para que no subsane. Si no subsana su solicitud, si es requerido para ello y no lo subsana, se le tendrá por desistido de su petición, es decir, que ya dejará de ser posible candidato a la subvención. Una vez que hemos valorado, sacaremos una lista de entidades provisionales y suplentes, en la que les mostraremos la puntuación que ha obtenido cada una y les pediremos que nos aporten toda la documentación que acredita todas esas cuestiones que nos han puesto en su solicitud. En la guía que les indico van a tener identificada qué documentación le vamos a pedir para acreditar cada una de estas cuestiones. Va a haber un checklist que ustedes pueden comprobar y nos aportan toda esa documentación junto con el formulario 2, que también va a estar disponible en esa misma dirección de correo electrónico. Para este trámite tienen 15 días desde que se publica la resolución provisional. Si en este momento tampoco nos aportan la documentación, se tendrán por desistidos de su petición y nos veremos obligados, o incluso si nos aportan una documentación que no acredita la información que ustedes nos han puesto, volvemos a valorar las puntuaciones de las entidades y entonces la lista de beneficiarios provisionales y suplentes puede sufrir modificaciones. Entonces, es muy importante que desde el momento en que presenten la solicitud
tengan presente y tengan delante el documento con el que nos van a acreditar cada una de esas cuestiones que incluyen en su solicitud, porque si luego, llegadas a la fase 3, no nos aportan la documentación correspondiente, ese proyecto caería de la lista de provisionales y suplentes. Y por último, una vez que ya publiquemos la resolución definitiva con los que finalmente han sido beneficiarios, tienen que aceptarnos expresamente la subvención. Si ustedes en ese plazo de 15 días siguientes a la publicación no aceptan, es decir, nos mandan un formulario que también les vamos a facilitar, la subvención expresamente dejarían de ser beneficiarios. La resolución pierde su eficacia y se archiva. En ese momento entraría el siguiente suplente de la lista. Entonces, es muy importante que si ustedes salen en la fase 3 en la lista de entidades beneficiarias provisionales y suplentes, es muy importante que los suplentes también aporten toda la documentación, porque si hay algún beneficiario que en la fase final no acepte o por cualquier cuestión de los que salieron provisionales no han acreditado correctamente toda la información que tenían que acreditarnos, pues esa lista va a sufrir variaciones y tenemos que tener toda esa documentación de los suplentes. Una vez que se publique la resolución definitiva, seguirán quedando ahí como suplentes. Si en el futuro hubiese en este mismo ejercicio una incorporación de crédito sobrevenido, esa lista podría seguir corriendo y podrían seguir siendo beneficiarios. Por lo tanto, aunque salgan como beneficiarios suplentes, es muy importante que tengan en cuenta que han de presentar toda la documentación. ¿Cómo vamos a valorar nosotros los proyectos? Bueno, pues los proyectos, esto es un procedimiento de concurrencia competitiva, que quiere decir que la valoración la hacemos en base a los criterios de valoración que se encuentran en las bases reguladoras. Como les he adelantado, toda la información que necesitamos tiene que estar contenida en la solicitud. ¿Qué ocurre si no está contenida en la solicitud? Que no le podemos pedir que nos la subsanen. Por lo tanto, ese apartado 6 y ese apartado 7 de la solicitud tiene que estar totalmente cumplimentado. Con esa información nosotros vamos a valorar los proyectos y solo con esa información. No le podemos requerir nada más. Con esa información sobre la mesa ustedes obtendrán una puntuación. Esa puntuación nos la tienen, o sea, una vez que ya publiquemos la lista, tienen que acreditárnoslo documentalmente. Que ustedes realmente cumplían y estaban en condiciones de demostrarnos que todo eso que han puesto en su solicitud tiene un soporte documental que lo acredita. Los criterios de valoración, pues que incluyen las bases, son estos. Tenemos, por un lado, un bloque de creación o mantenimiento de empleo en la empresa en los últimos 12 meses. Ahí damos total de 35 puntos. En total, los criterios de valoración suman 100 puntos. Este bloque son 35 puntos que, se distinguen, como ven ahí, en el caso de que haya creado o mantenido, que haya creado 4 puestos de trabajo o más en los últimos 12 meses, se le darán 30 puntos. Si ha creado entre 1 y 3 puestos de trabajo, se le darán 25 puntos. Si ha mantenido el empleo en los últimos 12 meses, se le darán 20 puntos. Y si además esos puestos que ha creado son indefinidos o fijos discontinuos, se le darán 5 puntos adicionales, con un máximo de 35 puntos en este bloque. Si usted pertenece a una asociación de comerciantes, se le otorgará una puntuación de 20 puntos. Es decir, este criterio o se pertenece o no se pertenece a la asociación de comerciantes. Nos lo tendrán que luego acreditar con un certificado de la propia asociación en la que acredite que efectivamente usted es socio de esa asociación desde la fecha tal. Aquí no le pedimos ninguna antigüedad, simplemente que a la fecha de presentación de la solicitud pertenezca a una asociación de comerciantes. Si además crean puestos de trabajo femeninos, esos puestos de trabajo que se han creado son femeninos o menores de 35 años, pues también se le darán 15 puntos adicionales. Si su empresa ha implantado un plan orientado a la igualdad de género y no discriminación por razón de sexo, se le darán 10 puntos. Aquí no se trata de cualquier actuación, se trata de un plan orientado a la igualdad de género y de no discriminación por razón de sexo.
No es habitual a lo mejor que en micropymes exista este tipo de planes. Ya a lo mejor en empresas un poquito más medianitas sí ya es factible. Entonces, quiero decir que no se puntúen, no incluyan una actuación cualquiera en esto porque estamos pidiendo los planes de igualdad de género y no discriminación que se incluyen para las empresas que están regulados legalmente. Si su empresa ha actuado, ha hecho actuaciones para la integración de personas con discapacidad, eso lo valoramos con 10 puntos. Ahí sí se permite que ustedes nos describan, en el formulario de solicitud van a tener unos apartados para cumplimentarnos y describirnos qué es lo que han hecho ustedes en su empresa para integrar a personas con discapacidad. Nos lo describen y después nos lo tendrán que acreditar documentalmente con alguna documentación que efectivamente podamos comprobar que eso ha sido así. Y por último, si ese proyecto que nos está solicitando conlleva un compromiso medioambiental, también se le dará 10 puntos. Y en la solicitud lo que tienen que hacer es describirnos cómo su proyecto contribuye o contiene ese compromiso medioambiental. ¿Cuándo se ejecutan los proyectos? Bueno, pues los proyectos el gasto subvencionable se puede realizar desde el mismo día en que presentan la solicitud hasta el plazo máximo que establezca la resolución de cesión. Ese plazo, como mucho, va a ser de 6 meses. Puede reducirse dependiendo del momento en el que resolvamos, pero de entrada, desde el mismo día en que ustedes presenten la solicitud, si empiezan a ejecutar el proyecto, esos gastos serían subvencionables, serían elegibles. Lógicamente, si su empresa tiene intención de hacer ese proyecto, lo va a hacer, reciba o no reciba la subvención, pues puede hacerlo inmediatamente, puede hacer el gasto, teniendo en cuenta siempre todas las condiciones que nosotros le vamos a exigir, que van a estar en la guía, para después poder acreditar documentalmente que este proyecto se ha hecho acorde con las normas europeas y con las bases reguladoras que estamos publicando. ¿Cuándo vamos a pagar? Bueno, estas subvenciones se pagan al final. Es decir, una vez que ustedes han ejecutado el proyecto, lo han justificado, nosotros hemos comprobado la justificación, entonces le pagamos. Entonces, una vez que ustedes solicitan, nosotros valoramos, le pedimos la documentación, nos la aportan, resultan beneficiarios, nos aceptan la subvención, la ejecutan, cuando ya terminen de ejecutar nos presentan toda la documentación justificativa, nosotros la comprobamos y proponemos el pago. Es decir, el 100% de nuestra subvención se la vamos a dar al final. ¿Qué cosas son importantes tener en cuenta? De repaso de lo que hemos dicho hasta ahora, bueno, pues cumplimentar bien todos los campos de la solicitud, especialmente todos el apartado 6 y 7 aportar toda la documentación que acredite los requisitos y toda esa información que usted ha complementado en su solicitud, en los plazos que le requiramos, aceptar expresamente la subvención al final. Esto es muy importante, por favor, que una vez que son beneficiarios, si no aceptan, quedarían excluidos. Ejecutar todos los proyectos en los términos y los plazos que indica la resolución y las bases reguladoras y presentarnos la documentación justificativa completa al final. Todo esto es muy importante. Quisiera ya por último recalcarle, primero, insistir en que en esa dirección de la página web de la consejería van a tener a su disposición tanto la guía como el formulario de solicitud y vamos a ir colgando otra serie de ayudas, de guías dirigidas a las siguientes fases. Es decir, ahora vamos a colgar esta guía para la fase de solicitud, donde explicamos exactamente qué significa cada uno de los apartados de solicitud, cómo nos tienen que acreditar cada uno de los requisitos, qué información nos tienen que dar ahora. En el momento en el que concedamos las subvenciones, o incluso a lo mejor está disponible un poco antes, vamos a colgar otra guía con todas las obligaciones que tiene que cumplir la empresa que sea beneficiaria de una subvención, tanto las relativas a imagen y publicidad. Tengan en cuenta que estas son subvenciones, como les he venido diciendo, financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por la Junta de Andalucía. Esto conlleva que en su ejecución ustedes tienen que tener en cuenta una serie de requisitos para dar publicidad
de que están recibiendo una ayuda comunitaria y de la Junta de Andalucía para el desarrollo de esos proyectos. Le vamos a dar también pautas y le vamos a establecer cómo lo van a tener, una guía con todos los requisitos de esa publicidad que tienen que hacer y las condiciones, plazos, etcétera. Y por último también le vamos a dar una información exhaustiva de cómo tienen que justificarnos esa ayuda y con qué documentos. ¿Vale? Nuestra intención que es que seamos lo más eficientes y eficaces posibles en cada una de estas fases para que el pago pueda ser lo más ágil posible. Es decir, que lleguemos al final, al momento del pago, con toda la documentación incluida en el expediente que, como saben, antes de proceder al pago nos va a verificar un equipo de verificación del FEDER, va a comprobar que efectivamente todas las ayudas se han tramitado y concedido y ejecutado por ustedes en las condiciones que nos marca la Comisión Europea. Por tanto, es muy importante que cuando lleguemos al momento en que ustedes nos presentan la justificación económica, llegue toda la documentación que vamos a necesitar a la primera. Porque en caso de que no sea así, si el expediente no está completo, no va a poder pasar ese filtro de verificación y, por tanto, no vamos a poder pagar. Es decir, una presentación incompleta de la solicitud va a implicar una demora en el pago y eso lo queremos evitar todos y ustedes son los primeros interesados. Bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si hay algunas cuestiones. Voy a repasar a ver si tenemos algunas cuestiones que no hayan quedado claras. Tengo aquí una duda que me plantean, es si valen gastos con carácter retroactivo de apertura de segundos centros. No, como les indicaba en la transparencia de los gastos son subvencionables desde el momento en el que presentan su solicitud. Todo gasto que estuviese hecho antes de esa fecha no es posible. Si ya la apertura estaba realizada, la apertura quiero decir el centro ya, la reforma, que son lo que nosotros subvencionamos, la reforma y el equipamiento, ya está abierta, pues no sería posible. ¿Qué ocurre si a lo mejor el centro no está abierto al público todavía, ustedes lo están preparando y hay gastos, por ejemplo, el equipamiento de ese segundo punto de venta que puedan hacer desde el momento en que presentan la solicitud? Pues en ese momento sí, tengan en cuenta que la factura, el gasto, tiene que estar hecho desde el día en que ustedes nos lo solicitan, no antes. Las solicitudes se van a presentar en el plazo de un mes desde que se apruebe la convocatoria. Es decir, queremos publicarla la semana que viene. En el momento en que la publiquen, ustedes van a ver que la convocatoria indica el plazo. Vamos a dar un mes. Es decir, que si se publica digamos el 13 de noviembre, no sé en qué cae, el lunes que viene será por ahí, hoy estamos a 9, el 13 es lunes. Bueno, pues imaginemos que se publica el 14, el 15 de noviembre, tendremos de plazo un mes, es decir, hasta el 15 de diciembre, ¿vale? Aquí tengo otra de María del Mar que me pregunta: hola María, me gustaría saber cuándo se pueden presentar las solicitudes. Esta la he contestado. La siguiente: ¿puede pedir una misma empresa las dos opciones A y B? Sí. Y en el formulario de solicitud lo vais a ver muy claro. En el apartado 6 describís tanto el proyecto A como el proyecto B. La única limitación que vais a tener, ¿cuál es? Una, los límites económicos que os he descrito, y otra, que la antigüedad. Es decir, una empresa que el establecimiento comercial solo tenga 6 meses de antigüedad, no va a poder pedir la de la modalidad B. Pero si tiene 3 años, pues puede pedir tanto A como B. Y María del Mar, muchas gracias. No sé si de las dudas, supongo que todas las dudas anteriores han quedado resueltas, ¿no? Hola, soy Mariló. Nos vaya a disculpar que está María con vosotros.
Que te despazo a ella. Sí. Bueno, repasando las dudas que habéis ido haciendo a lo largo de la exposición, veo que mi compañera Camila os las ha podido resolver todas. Lo único que voy a hacer dos cuestiones que ya han quedado resueltas en el chat, pero por repetirlo no pasa nada, que es la inscripción en la comprobación de si están inscritos en el registro. Lo podéis hacer a través de la página web o enviando un correo electrónico a la Delegación de Comercio. Si no, os pasáis por la Delegación de Comercio de vuestra provincia y ahí os podrán responder. Y la segunda cuestión que se planteaba es si se subvencionaba el cambio de rótulos y escaparate. Como os decía, siempre ha de quedar muy definido en la descripción del objeto si es un proyecto de actualización y vais a cambiar la imagen, el escaparatismo o la imagen de la empresa, lógicamente conlleva un cambio del rótulo y conlleva un cambio de escaparate, siempre vinculado a un proyecto de actualización. Y también hay una cuestión que es que a lo mejor no queda clara en la presentación y yo no he mencionado, que las empresas que pueden solicitarnos son el CENAE, como os decía, de la división 47. Pero hay una limitación que os vais a encontrar cuando estéis para inscribirse en el registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía. No todas las actividades del 47 son inscribibles y, por tanto, no cumpliríais ese segundo requisito de estar inscritas en el registro. Y estamos hablando de las farmacias, las ópticas, las gasolineras y los estancos. Las ópticas siempre y cuando tengan un servicio médico detrás. Si es un establecimiento que solo vende gafas, entonces sí es potencial beneficiario. En todo caso, como se tienen que sumar los dos requisitos, es decir, por un lado, tenéis que cumplir el requisito del CENAE, que es que vuestra actividad principal esté encuadrada dentro de la división 47. Y como requisito que debe de ir unido al anterior es inscrito en el registro. Es decir, que si sois gasolinera, estanco, etcétera, como no vais a poder estar inscritos en el registro, quedaríais excluidos por estar excluidos de ese registro de Andalucía. La hostelería y la restauración, su CENAE no va a estar dentro de la división 47. Es otra consulta que me están haciendo ahora sobre la marcha. Y no tengo más cuestiones, creo. Bien. Creo que está todo resuelto, ¿no, Marilo? Bueno, pues quedamos a vuestra disposición desde el Consejo de Cámaras y desde las cámaras de comercio. Podéis encontrar ayuda, también desde los CADE, la red de CADES de la Consejería de Economía y, por supuesto, desde las delegaciones provinciales, que son las delegaciones provinciales de nuestra consejería, que son las que luego van a resolver este tipo de ayudas, y estar atentos a la página web de la Consejería de Empleo. En esta dirección vais a tener toda la información que vamos a ir elaborando y facilitando las posibles dudas que puedan surgir. Si vemos que hay cuestiones que siguen quedando dudas, pues haremos un FAQ y lo colgaremos también en nuestra página web. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias a ti, María, por esta exposición que le ha venido muy bien a los comerciantes andaluces, y muchas gracias también a la Junta de Andalucía por tener en consideración las necesidades de las pymes comerciales. Por nuestra parte, agradeceros también a todos los asistentes vuestra atención una vez más
y emplazaros esta tarde al taller que vamos a tener de Inbound Marketing, cómo convertir una visita en un cliente fidelizado. Después de esta tarde ya no tendremos más hasta la semana que viene, donde contaremos con las 10 claves para vender tus productos y servicios en Internet, cómo mejorar el marketing en el pequeño negocio a través de los sentidos y el neuromarketing. Crea en 5 pasos tu tienda online. Y el último que terminamos el día 16, neuromarketing y las posibilidades en el negocio para mejorar tu comunicación publicitaria. Nada más, agradeceros de nuevo otra vez vuestra atención y nos vemos esta tarde. Espero que estoy convencida que el taller de hoy os haya servido de mucho. Además, lo hemos visto tanto por vuestras intervenciones como por la asistencia que nos habéis movido de ahí. Así que nos alegramos de que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias y hasta esta tarde.